Bien, el panel de hoy lleva por título La innovación educativa en la profesionalización docente. De inicio, me voy a permitir presentar la amable presencia de nuestros panelistas con los cuales nos honramos esta mañana. Y leeré las semblanzas de cada uno de ellos para conocer un poco más de la experiencia que han aportado en las universidades y en diversos ámbitos de la formación. Primeramente tenemos al doctor Rafael Pérez Flores, del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Él es doctor, tiene formación inicial en ingeniería y en pedagogía, estudió una especialidad sobre educación matemática en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid, así como también realizó los estudios de doctorado en la misma universidad. Actualmente trabaja como profesor e investigador de la UAM Azcapotzalco, en donde su principal actividad es la docencia, impartiendo asignaturas de matemáticas para estudiantes de ingeniería. Ha realizado investigación sobre estrategias didácticas en el proceso de enseñanza de las matemáticas para el desarrollo de procesos de abstracción en estudiantes universitarios y destaca su participación en un gran número de eventos nacionales e internacionales. En los últimos años ha participado como coautor en la escritura de varios libros sobre cálculo. Démosle la bienvenida al doctor Rafael. También nos acompaña la maestra, ¿sí se escucha? La maestra Marta Leticia García Rodríguez, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Ella es maestra y doctora en ciencias en la especialidad de matemática educativa por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto, por la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y obtuvo el grado de doctora en ciencias en el 2010. Su experiencia profesional incluye la impartición de clases de matemáticas en los niveles básico, nivel bachillerato, nivel superior y nivel posgrado. Actualmente imparte las asignaturas Cálculo Diferencial e Integral, Cálculo Vectorial, Ecuaciones Diferenciales, Variable Compleja y Álgebra Lineal en la Escuela Superior de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en diferentes proyectos de investigación registrados en el IPN relacionados con los problemas en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en las escuelas de ingeniería. Así como también ha participado en conferencias, como conferencista y ponente en foros, congresos, simposiums y talleres relacionados con la educación matemática. Su línea de investigación está relacionada con el uso de las tecnologías de la información y comunicación para el aprendizaje de las matemáticas, con particular interés en investigar en relación con los procesos de pensamiento de los estudiantes en ambientes de resolución de problemas matemáticos incorporado a las TIC. Demos la bienvenida a la doctora Marta Leticia. Nos acompaña también el doctor Emilio Gerardo Arriaga Álvarez, del Instituto de Estudios sobre la Universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él es doctor en Estudios Sociales y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, así como maestro en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAM. Se ha dedicado 21 años como docente y formador en el nivel bachillerato y licenciatura, habiendo revisado diversos proyectos de investigación y dirigido 27 tesis de doctorado y maestría. Obtuvo la medalla al mérito universitario por la UAM en el 2005 y recibió la distinción de perfiles adecuados para subsistemas de educación superior en el 2010 por el Programa de Mejoramiento del Profesorado PROMEP. En su trayectoria profesional, cabe destacar además su desempeño como investigador en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, como en el Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa de la UAM
y también su participación en el diseño de programas de estudio de diversas asignaturas. Ha dictado numerosas conferencias en diferentes instituciones y actualmente es profesor investigador del Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UAM y director editorial de la revista interinstitucional de investigación educativa Tiempo de Educar. Démosle la bienvenida. Gracias. Nos acompaña también la maestra Rosalba Moreno Coahuila, también de la revista interinstitucional de investigación educativa de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ella es licenciada en Sociología y maestra en Antropología Social con mención honorífica en 2006 por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en el Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Educativa y en los últimos 5 años se ha desempeñado como docente en la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. En su trayectoria profesional, cabe distinguir algunos de los proyectos de investigación en los que ha colaborado. Asimismo, cabe destacar su participación en ponencias de investigación educativa, género, familia y sociedad, en el 2000, y la disciplina a través de los tiempos y espacios prescritos en una institución escolar en el 2004, entre otras. Ha sido reseñista de varios libros y actualmente es editora de la revista interinstitucional de investigación educativa Tiempo de Educar, publicada por el Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UAM, en coedición con el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y el Instituto Tecnológico de Toluca. Bienvenida. Me acompaña en este evento también el licenciado Josafat Israel Romero Trejo. Él fungirá como relator esta mañana. Él es psicólogo por el Instituto Politécnico Nacional, ha dedicado 3 años de servicio al instituto, donde se ha desempeñado como formador de personal docente y directivo del nivel medio superior y superior del instituto. En su trayectoria académica se ha distinguido por su participación como ponente en eventos académicos referentes a la investigación educativa, ha participado en el tercer Congreso Internacional de Innovación Educativa, en el 6º Foro de Investigación Educativa y en seminarios de formación y supervisión terapéutica impartidos por la Sociedad Mexicana de Psicología Clínica. En su trayectoria profesional se destaca por el diseño e instrumentación de cursos como competencias de la tutoría académica, estrategias de aprendizaje de la planeación a su aplicación, aprendizaje dinámico, asertividad para la gestión y liderazgo. Actualmente se desempeña como instructor en el Centro de Formación e Innovación Educativa, el CEFIE, como docente en la Escuela Internacional de Nuevas Profesiones y como terapeuta individual. Muchas gracias por su participación. Bien, sin más preámbulo, daré pauta a la participación de nuestros panelistas, no sin antes explicar un poco cuál será la metodología que llevaremos a cabo en este panel. Los doctores y maestros que nos acompañan tendrán 10 minutos por cada uno de ellos en sus participaciones, para lo cual tendremos 5 preguntas detonadoras que ellos ya conocen, las cuales me permitiré leer. La primera de ellas, la introducción de la innovación educativa implica para las organizaciones escolares un cambio de discurso o un cambio de paradigma. ¿Cómo podría explicarse el uso de la denominada tecnología educativa desde las ciencias pedagógicas? 3. ¿Cuáles considera son los requerimientos básicos para que una institución se constituya como una institución innovadora y una institución que aprende? ¿Cómo se ve reflejada en la práctica docente los preceptos que constituyen la innovación educativa? Y por último, ¿es un riesgo para el trabajo de los espacios educativos que el concepto de innovación educativa tenga distintas acepciones?
Vamos a escuchar en el orden de presentación a nuestros expertos. Doctor Rafael. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Si se escucha el micrófono. Pues ante todo, muchísimas gracias por su atención, a todos los aquí presentes, y también muchísimas gracias a los organizadores del evento por esta gentil invitación a participar el día de hoy en este panel. Bueno, como nos los han indicado, tenemos solamente 10 minutos, así es que espero no ir muy deprisa para poder expresar todas las ideas que traigo en la cabeza y en estos papelitos. Hace ya muchos años, yo diría muchísimos años, en los años 300 antes de Cristo, ya Aristóteles hacía una reflexión sobre los procesos de pensamiento, ¿sí? Aristóteles hacía una reflexión, incursionó en la lógica, en los silogismos, nos hablaba y habló y explicó muy bien lo que son los procesos inductivos, los procesos deductivos. Desde aquella época, 300 años antes de Cristo, ya se hablaba de los procesos de pensamiento del ser humano. Hace no muchos años, en el siglo anterior, está muy importante la presencia de Jean Piaget, que hablaba sobre la maduración de los procesos de pensamiento, de procesos de abstracción, principalmente en los niños. Y Jean Piaget también nos hablaba del proceso de aprendizaje constructivo y del proceso del aprendizaje reconstructivo. El proceso del aprendizaje constructivo, cuando se contraponen hechos con conceptos, que implica un proceso inductivo, y el proceso de aprendizaje reconstructivo, cuando se contraponen conceptos con hechos, que implica un proceso de pensamiento o un proceso de aprendizaje deductivo. Y luego, años después, también una figura muy connotada dentro de la dimensión de los constructivistas, Ausubel, pues nos habló del aprendizaje significativo, subordinado, y del aprendizaje significativo supraordenado. El primero, cuando se parte desde lo particular a lo general, que implica también un proceso inductivo. El segundo, cuando se parte desde lo general a lo particular, que implica un proceso deductivo. Y después de Ausubel, también un personaje muy importante fue Brunner, ¿sí?, que nos habla del aprendizaje por descubrimiento, partir desde sistemas muy concretos para el individuo y llegar hasta sistemas icónicos, lo que representa un aprendizaje por descubrimiento inductivo, y el aprendizaje contrario sería un aprendizaje por descubrimiento deductivo. Bueno, cabe señalar también que este personaje importantísimo dentro de la ciencia, Galileo, también dejaba muy claro lo que eran en su obra, ¿sí?, en el conocimiento que nos heredó, dejó muy claro lo que eran los procesos de pensamiento inductivos, los procesos de pensamiento deductivo. Bueno, en la actualidad, hablar de procesos de pensamiento, ¿sí?, y lo delimito en nuestros estudiantes, es hablar de competencias. Lo que pensamos que hoy es muy novedoso, pues no es tan novedoso, porque se ha venido mencionando todo el tiempo. Quizás la diferencia es que ahora ya no se le llama capacidad, ya no se le llama habilidad, ya no se le llama aptitud, ya no se le llama elementos cognitivos, ahora se le llama competencias. Y hablar de competencias es hablar de el potencial cognitivo del estudiante o del ser humano, el potencial afectivo y también el potencial físico. Es hablar de algo que desde hace muchos años se viene planteando. Vuelvo a repetir, actualmente es algo que, gracias a los medios de comunicación y también gracias a las reformas educativas en otros países, como por ejemplo Europa, es algo que, como muchos lo dicen, está de moda, ¿sí? Pero es algo que los paradigmas en educación, en sus diferentes marcos teóricos, lo han mencionado.
En este orden de ideas yo me atrevo a decir que hay que adoptar nuevas posturas, hay que seguir las ideas de los teóricos cautelosamente, que forman parte de un modelo, forman parte de un paradigma. ¿Por qué? No porque esto esté de moda, no porque esto esté de moda, ni tampoco porque en un momento dado esto nos lo exijan ciertas instancias del gobierno, sobre todo para justificar presupuesto, no. No porque la idea de competencias esté de moda, sino porque esto se viene estudiando desde hace muchas décadas y desde hace mucho tiempo se nos presentan las conclusiones de los teóricos que apuntan hacia la pertinencia de incorporar estas ideas a las instituciones educativas, con sus respectivas adaptaciones en cada uno de los países. Pero además, ¿por qué incorporar estas ideas? Porque son modelos que se necesitan en la sociedad actual, la sociedad de los datos, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento. Entonces, necesitamos desarrollar el potencial cognitivo de nuestros estudiantes, el potencial de aprendizaje, para que puedan gestionar la información, el conocimiento. Necesitamos desarrollar la creatividad en los alumnos, lo cual implica hacer más énfasis dentro de los objetivos en el desarrollo de elementos del pensamiento y no tanto hacer énfasis en el aprendizaje de contenidos, que finalmente no se aprenden con un aprendizaje de calidad, finalmente con esa dinámica se memorizan. Introducir estas ideas en las instituciones educativas como innovación educativa, desde luego, es una de las primeras preguntas, doy contestación, implica un cambio de paradigma, que a su vez también implica un cambio en el discurso, un discurso nutrido por las posturas del paradigma, ¿sí? Implica cambio en el discurso el que va a guiar los esfuerzos en las instituciones educativas dentro de las diferentes planeaciones. Ante esta perspectiva, se podrán ver las necesidades y decidir sobre el uso de la tecnología educativa, en particular sobre el uso de las TICs. Desde las ciencias pedagógicas, también lo vuelvo a repetir, me atrevo a decir, una tecnología, las TICs, que coadyuve al logro de los objetivos planteados, que coadyuve al desarrollo del potencial de los estudiantes, principalmente el potencial cognitivo, principalmente, pero desde luego con la interacción en el aula también está presente el potencial afectivo. Esto implica coadyuvar con el aprendizaje de los contenidos, pero el objetivo principal es desarrollar elementos de la cognición. Ahora viene lo más difícil, hablar sobre los requerimientos básicos para que una institución se constituya como una institución innovadora y una institución que aprende, es hablar de algo muy complejo, por no decir que es hablar de algo extremadamente difícil. Es hablar de un cambio de actitud docente. Si cuesta trabajo persuadir a nuestros estudiantes sobre un cambio, sobre motivarlos para que realicen actividades en pro de su formación, cuesta mucho trabajo persuadir a los compañeros o persuadir en un momento dado a un claustro de profesores cambiar las conductas. Es hablar de un cambio de actitud docente, vuelvo a repetir. Es hablar de una disposición para nutrirse de las ideas de las ciencias de la pedagogía. Los profesores no únicamente tenemos que dominar el contenido que enseñamos, tenemos que dominar lo que se refiere a pedagogía, lo que se refiere a la enseñanza, lo que se refiere al aprendizaje. Tenemos que ahondar sobre estrategias en el aula.
tenemos que aprender o cambiar el tipo de comunicación con los estudiantes, a nuestro papel como mediadores del aprendizaje, lo que refiere a nuestro papel como formadores. Es hablar de cambiar formas de actitud docente. Es hablar de cambiar patrones de conducta aprendidos. No podemos enseñar como nos enseñaron, porque en la mayoría de los casos nos enseñaron en el contexto de una sociedad que ya no existe. La sociedad ahora es otra y además es radicalmente diferente. No podemos ser anacrónicos en el siguiente sentido: aplicar en la actualidad lo que se aplicó en el pasado, porque todo ha cambiado, todo se ha revolucionado y principalmente gracias a la revolución de la tecnología en los últimos 15 años, por hablar de un periodo muy pequeño. Tenemos que cambiar el modelo. Ya no un modelo como el que todo el mundo decimos, modelo enseñanza-aprendizaje, y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y enseñanza-aprendizaje por aquí, y enseñanza-aprendizaje por acá. No, tenemos que cambiar hacia un modelo que sea aprendizaje-enseñanza. ¿A qué me refiero? Hay que averiguar cómo aprende el que aprende para, en función de ello, diseñar nuestra enseñanza, diseñar nuestras estrategias en el aula. Considerando todo esto que he mencionado y sobre todo considerando lo que mencioné en un principio, hay que saber cómo desarrollar el potencial de los estudiantes, tanto el potencial cognitivo como el potencial afectivo, cómo motivar a los estudiantes, cómo desarrollar el autoconcepto de los estudiantes, cómo desarrollar en los estudiantes estos mecanismos de regulación de los sentimientos, de las actitudes. La innovación educativa se ve reflejada en la práctica docente, entre otros aspectos, cuando se hace un gran esfuerzo por analizar y determinar los procesos de pensamiento que están implícitos en los propios contenidos, en los contenidos que cada uno de nosotros enseñamos, y diseñar una serie de estrategias didácticas para desarrollarlos, lo cual implicará el aprendizaje de contenidos y no la simple memorización de estos. Por ejemplo, en el caso de las matemáticas es muy importante desmenuzar, quienes nos dedicamos a la enseñanza de las matemáticas, desmenuzar el contenido y ver cuáles son los procesos de abstracción, los procesos de pensamiento que están implícitos en ese contenido y ver de qué manera en el aula se pueden desarrollar en los estudiantes, que son los procesos de pensamiento que siguieron las personas que elaboraron ese contenido en su momento. Para terminar, es un riesgo que se tengan diferentes conceptos sobre lo que es la innovación educativa dentro de una misma organización. Pues yo diría, no tanto como un riesgo, pero sí diría, es muy importante tener un consenso, ¿sí?, en cuanto a esto, para que todos los esfuerzos vayan encaminados en la misma dirección. Muchísimas gracias por su atención. Bien, daremos un espacio al término de cada una de las intervenciones para la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan ir anotando, con gusto se atenderán. Ahora escucharemos a la doctora Marta Leticia García Rodríguez. Doctora, adelante. Tenemos lista la presentación, por favor.